Hola, muy buena. Tengo ahora una hora libre en el cole y he pensado que sería buena idea para los alumnos, sobre todo que estáis en casa, pues hacer una especie de repaso del texto que estamos viendo y del cual pues hay una serie de preguntas que voy a pedir que se respondan. Esas actividades se hacen en el colegio, de manera que si tú estás aquí las debes entregar. Si por alguna razón pues te encuentras en casa y no puedes asistir al colegio, lo haces con carácter absolutamente voluntario. Si después de esta explicación te atreves y tienes ganas, hombre, yo te lo agradezco profundamente, pero no te lo voy a exigir, a priori no te lo voy a exigir, lo dejo en tus manos. Vamos a empezar a ver el texto, lo vamos a ir desglosando párrafo a párrafo. Creo que al final pues saldrán un par de vídeos para que no sea demasiado largo. Empezamos. El texto se llama Pasión por educar, ¿vale? Es un autor, se llama Francesc Torralba, y lo que he hecho es una selección de fragmentos cuya información creo que nos puede ser de muchísima utilidad. Lo primero que dice el autor es que el fin primario de la educación es el autoconocimiento. ¿Por qué dice esto? Teóricamente y etimológicamente, educar significa extraer de la persona lo mejor de sí mismo. Pero claro, eso es algo que uno no aprende solo. Todos somos educados por nuestro contacto con los demás, y a partir de ese contacto, la obligación, dice el autor, es que de toda esa información que recibimos, al final la contrastemos con nosotros mismos. Es fundamental conocerse a uno mismo. No es posible que una persona sea plenamente feliz si no se conoce. ¿Por qué? Pues porque todo aquello que elegirá probablemente pueda no guardar relación con quien verdaderamente es. ¿Me explico? Nosotros en castellano, por ejemplo, no decimos hacer de profesor o hacer de bombero, decimos ser profesor o ser bombero, lo que significa que detrás del desempeño de una profesión siempre hay un ser, hay una persona. Esa persona, si no se conoce bien, probablemente elija algo que no tiene nada que ver con ella. Sería una persona mal educada, porque no ha descubierto realmente cuáles son, como veremos ahora, sus talentos, sus debilidades, sus limitaciones, ¿vale? Sigo. ¿Con qué finalidad se debe educar a una persona? Eso es lo que dice a continuación. Dice que el fin último, es decir, el para qué de esa educación, es lo que él llama la autodonación, y además lo define muy bien. Consiste en dar al mundo exterior lo que uno lleva en su mundo interior, es decir, su propio talento labrado, ofrecer lo que uno es para mejorar el mundo y contribuir a su desarrollo. Esto implica, sobre todo, tener una buena conciencia. Pensad que somos el resultado de todo lo que hemos recibido, muchas veces de forma absolutamente gratuita, de nuestro entorno, de la gente que nos ha querido. Claro, todo eso, de alguna manera, la sociedad luego nos lo va a exigir por justicia. ¿Qué espera la sociedad de nosotros? Pues que después de un buen proceso educativo en el que nos hemos conocido, ofrezcamos de forma generosa a los demás todos nuestros talentos que nos hemos trabajado y que nos hemos currado. ¿En qué se traduce esto? Pues esto se traduce en que cuando tú entras en la consulta de un médico, descubres a una persona que es generosa, que es vocacional y que se da a sí mismo. Profesores tenéis un montón, pero no somos todos iguales. Es decir, detrás del conocimiento que hemos adquirido hay una persona, y sabéis perfectamente que dependiendo de la persona uno conecta más, conecta menos. ¿Qué es lo que más agradecemos siempre de un profesional? Que le guste lo que hace, o lo que es lo mismo, que transmita que se ha educado, que se ha conocido, que ha descubierto su vocación y la comparta. El mundo está lleno de la realidad está llena de situaciones en las que siempre agradeceremos de los profesionales con los que nos relacionemos, de las personas con las que nos relacionemos, que sean gente generosa, que se dé a sí misma de una forma honesta. La educación debe conducir a eso. Si yo me conozco a mí mismo, descubriré qué quiero dar a los demás en función de quién soy. Es la autodonación. Eso es fundamental para que una sociedad sea estable, para que se alcance uno de los principios que en ética es fundamental, que es el bien común. Es decir, que tú te levantes por la mañana y tengas la sensación que estás rodeado de personas que tienen esto muy claro, porque se dan de una forma generosa y gratuita, dando lo mejor de sí mismo. Autodonación. Sigo. Siguiente párrafo. Voy para allá. A ver, aquí está. Para ello, para que esto se produzca, es esencial, primero, el conocimiento de uno mismo, ya lo hemos dicho, pero también del mundo exterior. ¿Por qué? De lo que se trata es de que al final del proceso educativo, que todos seguimos en nuestra vida, el alumno pueda dar una respuesta honda, profunda, desde lo que él es,
pero a la vez tiene que ser realista. Esto es importante. ¿Por qué? Porque muchas veces acabamos viviendo en burbujas muy particulares y perdemos la noción de la realidad. Si yo soy una persona muy emocional, a la que le afecta muchísimo, ¿no?, mis decisiones, porque a lo mejor he hecho un daño y entonces no puedo dormir porque tengo una conciencia. Bueno, a lo mejor no tienes que estudiar judicatura, ¿no?, porque un juez va a mandar a la cárcel 20 años a un tío. Es decir, determinadas profesiones requieren de determinados talentos, determinadas actitudes y de determinadas personalidades. Hay que ser muy realista y luego también conocer qué es lo que la sociedad me va a pedir para alcanzar ese objetivo. Yo he tenido alumnos que me dicen: Carlos, a mí me encantaría ser astronauta, pero no me gusta para nada la física. No tiene sentido. Si quieres ser astronauta, tío, sé realista. Vas a tener que estudiar un montón de física. Y luego, por otra parte, ser realista es muy bueno porque te aterriza en la realidad. Te aterriza en el sentido de que conoces el mundo que habitas. No podemos vivir en esos mundos particulares que muchas veces se crean en las redes sociales, ¿no?, o en esas burbujas mentales en las que muchas veces nos quedamos atrapados, ¿no? Cuando nos relacionamos con los amigos, cuando desempeñamos una profesión, los pies hay que tenerlos siempre en el suelo y saber cuál es la realidad que pisamos, qué me va a pedir la sociedad cuando yo termine toda mi formación, qué puedo ofrecer a la sociedad, pero siempre dentro de las reglas de juego que la sociedad ha establecido. Tendré que cubrir unos mínimos de conocimiento, me gusten o no me gusten, eso es real. Y luego, en mi vida profesional tendré que saber qué es lo que voy a hacer a cada instante y ver si realmente es a lo que yo me siento llamado. Sigo. Solamente, ¿no?, si se es realista se puede dar una respuesta honda, dice, y para ello tienes que preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son tus deseos? ¿Cuáles son tus intenciones? ¿Cuáles son tus emociones? ¿Cuáles son tus convicciones morales o bien religiosas? Si fuésemos parte a parte, sería muy sencillo. Por ejemplo, sobre su ser, ¿quién soy? Sobre mis deseos, ¿qué es lo que quiero para mí el día de mañana? Cada uno de nosotros tiene su propia escala de valores. Hay gente para la que es fundamental, pues, que en su vida social o en su vida profesional mantenga una continua relación con los demás. Le encanta trabajar en equipo. Deseo, ¿no?, una vida profesional trabajando en equipo. Hay gente que no, que prefiere trabajos más bien individualizados o lo que sea, por su carácter, por su personalidad. ¿Cuáles son tus intenciones? Es decir, ¿para qué estás realizando esa función? ¿Tienes claro que eso tiene que tener un beneficio en los demás o solamente te lo estás planteando pensando en que eso me beneficia a mí? ¿Convicciones morales o religiosas? Señores, esos son los valores que son fundamentales. En mi vida personal voy a ser honesto, voy a ser honrado, voy a ser solidario, voy a ser generoso, voy a ser empático, voy a ser cívico. Todo eso hay que tenerlo muy claro. Y el origen de esos valores puede ser puramente racional, como es el caso de la ética, o también puede proceder del ámbito religioso. Algunos compañeros vuestros me decían el otro día que a través de la religión, por ejemplo, habían aprendido el valor del perdón, el valor del amor, y que para ellos era algo fundamental y que aplicarán tanto en su vida personal como en su vida profesional. Última diapositiva de este vídeo. En términos generales, el autor aquí lo que va a hacer es quejarse. Dice que los universitarios, ¿no?, cuando llegan, pues no tienen este conocimiento del que estamos hablando. Dice, salvo honrosas excepciones, primero, no se conocen a sí mismos. Segundo, no han validado ni cotejado sus creencias. Esto es muy importante porque está claro que los valores en principio se nos inculcan, pero luego de toda esa colección eres tú quien libremente elige cuáles van a ser los valores que ponga en juego. Acordaos que la libertad, insisto, no es hacer lo que quieras. La libertad es hacer lo que debes en función de quién es. Por lo tanto, selecciona bien esos valores que vas a utilizar a lo largo de tu vida. ¿Cómo haces eso? Cotejándolo con los demás, asegurándote a través de experiencias que vas teniendo con la gente que son de verdad aquellos valores que quieres incorporar a tu vida personal. Además es una forma buenísima de conocerse, no solamente es reflexionar, aprender de las experiencias que hemos vivido, también hay que escuchar mucho, meter todo eso en un saco, en una mochila muy grande, y esa mochila se va vaciando conforme vamos creciendo y la vamos llenando de cosas nuevas, todo lo que nos vaya acercando a lo que verdaderamente somos para ser auténticamente felices, que ese es el objetivo siempre del ser humano, ¿vale? Una felicidad que sea verdadera. Sigo.
ignoran, por ejemplo, sus debilidades y limitaciones, tanto físicas como psicológicamente. Esto en mi vida profesional lo he visto muchas veces. Hay alumnos que tienen unas capacidades más limitadas, o hay alumnos que son muy buenos en determinadas facetas. No hay que ser bueno en todo. La inteligencia tiene 7 caras completamente distintas, ¿no? Yo decía, por ejemplo, que Michael Jordan es un tío muy inteligente, y la gente a lo mejor a priori diría no, porque no ha estudiado. Bueno, pero a lo mejor tiene una inteligencia kinestésica que se llama, que su habilidad física la tiene enorme, mientras que muchos hemos sido un palo para la educación física y jamás en la vida hubiéramos podido ser profesionales del deporte, ¿no? Entonces hay que conocer muy bien cuáles son mis debilidades, cuáles son mis limitaciones y también mis talentos, porque de la misma manera que es bueno ser consciente de hasta dónde puedo llegar, lo que no vale es conformarse diciendo que yo no sé, que yo no puedo, que esto es muy difícil, o esa frase tan típica del alumno de a mí esto es que se me da mal, ¿no? Como si el conocimiento fuese algo que viene del cielo, ¡pum!, y te inspirase y uno lo aprendiese solo. Bueno, las cosas que se dan mal, digo yo, que habrá que trabajarlas para ver si realmente son una limitación o no. A lo mejor llegan a ser incluso hasta un talento. Apenas, dicen los universitarios, tienen mecanismos para librarse de esas emociones tóxicas, ¿no?, en las que estoy hablando. Nos gusta vivir calentitos, nos gusta vivir muy cómodos, nos gusta que la realidad sea de una manera determinada, y todo eso nos va produciendo una serie de emociones que a veces nos confunden y nos alejan de la realidad, que, como decía antes, es fundamental que pisemos. Y en ocasiones incluso desconocen su talento potencial. ¿Por qué? Bueno, pues porque a lo mejor no han encontrado una persona que les inspire para desarrollar ese talento, o nuestro propio sistema educativo, yo lo confieso, a veces no llega a ayudar al alumno en ese descubrimiento de cuáles son sus talentos. Por ejemplo, hay asignaturas de primer orden y hay asignaturas de segundo orden. A lo mejor resulta que tienes un talento artístico tremendo, pero en el sistema educativo determinadas asignaturas pues no son especialmente valoradas, ¿no? Esto es un trabajo que tienes que hacer tú contigo mismo, ¿vale? Bueno, paro el vídeo y vemos el final del texto. Seguimos.